¿Qué sentido? A ver, lee conmigo. Dice ahí, el primer paso, ¿qué debes hacer en primer lugar? Como ya revisaste tu cuaderno de experiencias o cuaderno de campo, lee tu plan de acción. ¿Recuerdas cuáles son tus planes de acción? O sea, ¿qué hacías primero? Por ejemplo, leías información. ¿Qué hacías después? Registrabas la información. ¿Qué hacías después? Cambiabas el agua. ¿Qué hacías después? Por ejemplo, buscabas información acerca de esa planta. O sea, ¿qué hacías? Eso es tu plan de acción. Tienes que revisar, lee tu plan de acción. Fíjate si todas están desarrolladas. De repente hay algo que no has cumplido, que no lo tienes realizado. ¿Qué debes hacer entonces? Si te faltó realizar alguna acción, evalúa si es necesario efectuarla. Si ves que esa acción, ese plan de acción que tú debiste haber realizado en su debido tiempo, si ves que es necesario realizarlo, hay que hacerlo. Después que has terminado, dice, con las conclusiones. ¿Recuerdas? Las conclusiones va al final de tu cuaderno de campo. Una vez que has terminado tus conclusiones, ¿qué debes hacer? Debes colocar el siguiente título, o sea, en la siguiente hoja. Coloca este título, comentarios sobre la experiencia de indagación, o sea, tú mismo vas a realizar ciertos comentarios y cómo vas a registrar ciertas informaciones que no has logrado. Supongamos que no has logrado cierto plan de acción. Mira, por ejemplo, allí explica por qué no realizaste esa acción. Si tú no leíste la información de la planta que debiste haber investigado, si tú colocaste eso en tu plan de acción pero no realizaste eso, entonces tienes que escribirlo en la hoja que lleva este título. Comentarios sobre la experiencia de indagación. ¿Cómo debiste o cómo debes escribirlo? A ver, por ejemplo, si no hiciste anotaciones sobre tu planta el día 11 de octubre, porque no vi nada diferente a lo observado el día anterior. Por ejemplo, no hiciste la observación de que la planta va creciendo cada día. Entonces, justamente cayó 11 de octubre. Pero ¿por qué no lo hiciste? Entonces tienes que escribirlo cuál fue la razón por la cual no lo anotaste. Eso lo debes hacer en la hoja que lleva el título, comentarios sobre la experiencia de indagación. Por ejemplo, también, supongamos que el día 12, como dice ahí, el día 12 de octubre, leí sobre la diversidad de plantas y me olvidé de escribir que mi planta, por suerte, no está en peligro de extinción. Mira, luego de haber escrito este subtítulo, escribe ahí qué planes de acciones no has cumplido y cuál es el motivo por el cual no lo has cumplido. Ese es el primer paso. Segundo paso, lee tus reportes diarios. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Se refiere a las anotaciones que tú has registrado cada vez que observabas tus experimentos. Cada vez que veías tu planta que estaba en un lugar iluminado y tu planta que estaba en un lugar oscuro, las observaciones que tú has realizado, lo has escrito, lo has graficado, lo has dibujado. Supongamos que en el primer día dibujaste a la planta con un vasito y has colocado a su costado de que la planta medía 10 centímetros, que las hojas estaban en buenas condiciones, tenía raíces, el tallo era oscuro. ¿Has realizado anotaciones? ¿Has dibujado? Si lo has hecho, muy bien, excelente. Pero profesor, si no lo hice, si no lo hiciste, vas a tener que mejorarlo. Vas a tener que realizarlo. O sea, vas a tener que recordar qué pasó en el primer día, qué pasó en el segundo día y tratar de recordar lo que tú has anotado. Entonces puedes guiarte de ese cuadro de observaciones. Ahí tienes los datos. Entonces esos datos te pueden ayudar para que en la siguiente hoja dibujes y coloques algunas anotaciones y eso te va a ayudar a mejorar tu trabajo de tu cuaderno de campo. Recuerda realizar dibujos y realizar ciertas anotaciones del dibujo que hay ahí. Sí, y puedes hacer una breve presentación, por ejemplo, así. Por ejemplo, puedes colocar
sobre lo leído hoy. Mira, si tú has leído algo sobre esa planta, debes registrar, ¿no? La planta que se llama, entonces colocas el nombre de la planta y ¿qué vas colocando? Esta planta necesita cierta cantidad de luz y necesita de agua, necesita de qué otros componentes necesita, porque ahí tú estás registrando lo que has leído, siempre y cuando hayas leído, pero si no has leído, bueno, no colocarás nada. Observaciones del estado de tu planta. Las observaciones que has visto. Entonces tienes que colocar, después de ese cuadro, tiene este título, observaciones del estado de mi planta, tiene este subtítulo. Si tiene, excelente. Si no tiene y solamente has dibujado y has hecho anotaciones, entonces es momento que coloques en la parte superior observación del estado de mi planta, qué color eran las hojas, el tallo, de qué, cuánto medía. Entonces eso debiste haber colocado cada día y si no lo has hecho, debes mejorarlo y debes hacerlo. Un nuevo hallazgo, o sea, ¿qué hallazgo encontraste? De repente en el cuarto día tú simplemente dibujaste y te diste cuenta que la planta cambió de color, pero no colocaste este subtítulo. Entonces colócalo en la parte superior. Un nuevo hallazgo porque te diste cuenta que la planta ha cambiado. Y reflexión sobre ello, de repente encontraste y quieres reflexionar, de repente la planta murió o de repente la planta cambió de color, entonces ¿has hecho alguna reflexión? Si no has hecho alguna reflexión en ese dibujo, entonces es momento que lo hagas. Debajo, por ejemplo, puedes colocar reflexión sobre las hojas. Eso indica que las hojas de la planta cambian de color porque los rayos del sol no le caen. O sea, estás reflexionando sobre ese trabajo que estás realizando justamente en ese día. Eso es lo que debiste haber realizado, niño y niña. Si no lo has hecho, entonces es momento que lo hagas. Vamos al tercer paso. Paso número 3. Lee tus anotaciones y verifica que tenga sentido completo. Claro, hay algunos niños que simplemente han anotado por anotar, pero no tiene sentido, no se les entiende lo que han escrito. Entonces es momento de que tú leas y trates de revisar y corregir tus anotaciones. Se sugiere lo siguiente, dice ahí, de ser necesario, mejóralas con frases o imágenes. Mira, niño y niña, es la oportunidad que lo mejores con frases e imágenes. Dibuja, por ejemplo, en tus anotaciones. Haz las anotaciones correctas y colócales frases a cada una de las indagaciones que estabas haciendo en cada día. Y si es posible, precisa con algunas palabras, utiliza conectores adecuados, como por ejemplo, por lo tanto, asimismo, además, también. Mira, en las anotaciones que vayas registrando acerca de esa planta, qué ocurrió en el primer día, en el segundo día, qué ocurrió, si cambió de color, entonces vas a tener que colocar ciertos conectores si es necesario. Y también nos pide el uso correcto de los signos de puntuación, como el punto seguido, la coma y 2 puntos. Tiene que tener sentido tus anotaciones. Estamos hablando de las anotaciones que hiciste en cada día que ibas observando tu planta. Así es, la planta que habías colocado en un lugar iluminado y la planta que habías colocado en un lugar oscuro. Por ejemplo, no tiene sentido completo cuando tú de repente escribiste en el primer día lo siguiente: qué pena, colocaste, qué pena. O sea, ¿tiene sentido esa frase? No tiene sentido. O quizás colocaste, se me cayó. ¿Qué cosa se te cayó? Entonces, estas palabras o estas frases no tienen sentido. Tus frases que escribas en el momento que has registrado en cada día o has observado de tu planta, tiene que tener sentido tus palabras o tus frases que hayas escrito. Por ejemplo, que agregues un dibujo sobre la planta que se te cayó y expliques por qué es una pena que en breves palabras expliques. ¿Qué quiere decir esto? Para que tu frase tenga sentido, es necesario tú realices un dibujo. Una vez que has realizado el dibujo ahí, supongamos del segundo día, dibujaste tu planta y una vez que dibujaste entonces y estabas realizando esa observación y se te cayó el agua. Entonces debes explicar al costado, ¿no? Es una pena que el agua se haya derramado por mi descuido, pero esto no ha afectado a la planta. Mira, estás explicando eso hecho o ese dato que ha ocurrido en ese instante. Entonces, ahí tiene sentido lo que pasó en ese instante. O también, por ejemplo, dice ahí, es bueno que expliques cómo se te cayó y por qué podría ser contraproducente para el proceso de indagación, como te acabo de mencionar, ¿verdad?
Si no hay espacio, mira, acá hay un dato muy interesante. Si no hay espacio en la hoja donde identificaste ideas que no tienen sentido completo, puedes brindar las aclaraciones en el apartado que creaste. En la hoja, ¿recuerdas que en una hoja debiste haber colocado este subtítulo o tienes que colocar este subtítulo? Ahí puedes hacer los registros que no lo has hecho. Si no has realizado los dibujos en el día que debiste haber realizado, no escribiste algunos contenidos o no escribiste, digamos, las frases correctas, entonces es momento que lo hagas en comentarios sobre la experiencia de indagación. Ahí debes registrar todos los errores que hubo o todo lo que te ha faltado, y si quieres agregarlo, agrégalo, pero justamente después que hayas escrito este subtítulo. Esa es la recomendación que se nos dan. Así que es momento entonces que lo hagas, niño y niña. ¿Por qué debes hacerlo esto? De repente no has dejado hojas y ya hiciste las conclusiones y solamente pegaste el cuadro de observaciones y no está, digamos, las anotaciones que hacías en cada día. Como no está y no tienes hoja, entonces por eso lo debes hacer debajo de este subtítulo y en las siguientes hojas todo lo que te ha faltado. Vamos ahora a la cuarta observación, al cuarto paso. En el apartado de comentarios sobre la experiencia de indagación, recuerdas que esto es el subtítulo que debes escribir en una hoja después de conclusiones. Ahí, ¿qué debes dar? Dice, ahí debes dar respuesta a la siguiente interrogante. Después de haber vivido la experiencia de indagación durante estas 2 semanas de aprendizaje, ¿qué nuevos aprendizajes obtuviste? Ahí debes contestar esa pregunta. Sugerencias. Puedes elaborar un dibujo o gráfico que te ayude a dar respuesta a la interrogante, sí, a esa interrogante. Algún dibujo que te pueda ayudar a indicar qué es lo que tú has aprendido, qué nuevo aprendizaje obtuviste. No olvides revisar si tu escrito tiene sentido completo. También usa adecuadamente los conectores, la coma, el punto seguido y los 2 puntos cada vez que vayas mencionando algo. Y eso es lo que debías haber hecho. Y es momento de comprobar si tu cuaderno de experiencias ya lo ordenaste. Estos criterios de acá lo debes evaluar cuando ya hayas terminado de ordenar tu cuaderno de experiencia o cuaderno de campo. Por ejemplo, ahí, la carátula con título relacionado con el problema de investigación, tu nombre completo, la fecha y un dibujo, ¿ya lo corregiste? ¿Tiene eso tu cuaderno de experiencias? ¡Excelente! El problema investigable con fecha y hora puede estar acompañado por gráficos, información que justifique el problema de dibujo. ¿Tiene todo eso tu cuaderno de experiencia? Muy bien. En tu cuaderno de experiencia se puede identificar la hipótesis. Tiene la fecha y hora, está acompañado con gráficos, tiene información que justifica el problema, tiene dibujos. Espero que lo hayas corregido. Tu cuaderno de experiencias se puede identificar el plan de acción, qué haces primero, qué haces después, qué has registrado en tu plan de acción. ¿Tiene eso? Tiene la fecha y la hora. También está registrado con gráficos, qué ibas a hacer en el primer día. ¿Tiene gráficos ahí? ¿Tiene dibujos? Si lo tiene, excelente. Si no lo tiene, se supone que tienes que mejorarlo. La lista de materiales, la planta, el agua, recipiente. En este caso no entiendo por qué le habrán colocado vinagre. Bueno, ahí dice vinagre. Puede estar acompañado por dibujos. ¿Tiene dibujos tus materiales? ¿Verdad que sí? Porque ya lo corregiste ya. Ya has comenzado a ordenar tu cuaderno de experiencias. Las normas, ¿recuerda las normas que garantizan la efectividad de tu indagación? ¿Tiene normas tu cuaderno de experiencias? Seguimos comprobando lo que tu cuaderno de experiencias debe tener. Tus anotaciones o reportes diarios ¿contiene apuntes? Tus reportes, tus anotaciones, ¿ya lo corregiste? ¿Ya tiene apuntes diarios? ¿Qué ocurrió en el primer día? ¿Qué ocurrió en el segundo día? ¿El tercer día? ¿El cuarto día? ¿El quinto día? Si lo tiene, quiere decir que ya corregiste. ¿Tiene dibujos? ¿Tiene gráficos? ¿Tiene fotos? O de repente tiene otras evidencias del proceso de indagación. ¿Están ordenadas eso? ¿Qué ocurrió en el primer día? ¿Tiene fecha? ¿Tiene hora? Espero que lo hayas corregido todas tus anotaciones. Si es así, entonces mereces un sí. Tus anotaciones son con sentido completo, tienen conectores, tienen signos de puntuación tus anotaciones. Si es así, excelente.
En tu cuaderno de experiencias o de campo se identifican las conclusiones, ya están las conclusiones bien redactadas, bien escritas, tienen enlaces, tienen punto, tienen signos de puntuación. Si es así y está acompañada con gráficos, tiene la fecha y la hora, tiene dibujos, si es así, excelente. Tu cuaderno de experiencias tiene o está con comentarios, tiene comentarios, recuerda la parte final de los comentarios sobre la experiencia de indagación. Ese era el subtítulo que iba en la última hoja después de conclusiones. Tiene eso y ahí has registrado algunas aclaratorias. Por ejemplo, si te faltaban fechas, ¿por qué no registraste en ese día? ¿Están ahí? También están, por ejemplo, los aprendizajes que has logrado según la pregunta. Si has hecho todas las correcciones, quiere decir entonces que lo has hecho correctamente. Y esto es todo. Espero que te haya encantado la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídate y un abrazo.